Bueno, bienvenido, Ralph. Realmente para mí es un honor tenerte hoy acá. Te voy a explicar por qué. Con vos estamos lanzando en este momento la temporada número 4, ¿sí? De este podcast. Lo que realmente me pone muy contento a mí y a todos los que estamos detrás de este proyecto, ya que un poco el objetivo de este proyecto es poder traer a Latinoamérica información, ¿sí? De cómo las tecnologías y cómo este nuevo mundo impactan en los modelos de negocio. Y un poco la idea siempre lo hacemos de manera desconsiderada. ¿Qué quiero decir con eso? Que acá han participado un montón de personas sumamente interesantes. Entonces, poder tenerte a vos, que ahora nos vas a contar dónde estás, qué haces, poder tener tu punto de vista y poder tenerte invitado, realmente me pone muy contento. Estoy muy contento de que puedas estar acá con nosotros. Así que, sin más preámbulo, a mí me gustaría, bueno, primero agradecerte enormemente y que te presentes muy brevemente quién sos, qué haces y que empecemos este nuevo capítulo del podcast que me tiene muy entusiasmado, Ralph. Ujú. Bueno, antes de todo, muchas gracias por la presentación, Axel. Y también es un honor y un placer poder estar aquí en este podcast y hablar un poco sobre mi trayectoria y sobre la empresa y cómo veo la economía en América Latina. Yo soy alemán de origen, por mi pronuncia deben haber notado que no soy argentino ni nativo en español, pero he vivido muchos años en España, en Barcelona, y he aprendido español allí. Y, y ahora vivo en São Paulo, donde tenemos nuestra empresa PAC Brasil, tiene una oficina. La matriz, la central de la empresa está en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Y aquí al podcast yo creo que puedo traer un poco una visión de internacional, multinacional de América Latina, de nuestra experiencia, de nuestro negocio. Pero como soy alemán, como soy europeo, y he vivido una gran parte de mi vida en el continente, también puedo traer a veces contexto intercontinental que es interesante de comparando un poco cómo van las cosas en un continente y comparándolo con América Latina. Bueno, me pone muy contento esa visión. Y bueno, como bien te conté, este podcast en su mayoría lo escuchan personas alrededor de Latinoamérica. Ujú. Me gustaría que también, porque es probable que haya algunos países que no conozcan a PAC Brasil, que nos cuentes un poco qué es PAC Brasil y qué hacen. Ujú. Sí, no lo he dicho antes, pero yo soy el CEO y cofundador de la empresa. La empresa tiene 16 años en el mercado. He fundado la empresa en 2010 junto con mi socio Alex Hoffman, que es brasileño de Porto Alegre. Y cuando iniciamos este proyecto, yo tenía una empresa que vendía software para pequeñas empresas y consumidores, ¿no? Que en esta época todavía muchos se instalaban en los PCs. Hoy en día utilizamos servicios online y los apps del celular. Pero era mi negocio. En Brasil me encontraba con el problema que había mucha demanda, pero no tanta gente compraba. Entonces la conversión de demanda de gente que bajaba software y compra era baja, y identifiqué que el problema eran los pagos, porque mi proveedor, mi PSP, era una empresa europea, una empresa española, y las tarjetas emitidas en Brasil eran limitadas muchas veces, en la gran mayoría, a compras dentro de Brasil, en reales brasileños. Mismo las marcas internacionales como Visa y Mastercard. Y había formas de pago locales, ¿no? Como boleto. Pix todavía no existía, pero boleto y otras formas de pago. Entonces, era una limitación. Entonces, yo vi para mi negocio de software, yo necesitaba un servicio que procesaría los pagos dentro de Brasil y después me transferiera los importes en dólares o euros a Europa. Entonces, pues empecé a buscar para ver si existe una empresa que hace ese tipo, presta ese tipo de servicio, pero no existía. Este fue más o menos en 2017, 2008. Entonces empecé, bueno, si no existe, yo tengo que crear esta solución. Y así surgió la idea. Hay que decir que esta empresa de software ya fue mi segunda empresa que creé. Creé antes una empresa junto con
un amigo mío que daba acceso a Internet y telefonía a través de Internet. Esta primera empresa fue un gran fracaso. No tuve éxito, perdimos mucho dinero, pero el bueno es que aprendí mucho con esta primera empresa, ¿no? Y aprendí todo lo que se debe hacer y que no se debe hacer como emprendedor y cómo iniciar un negocio. Y esto me ayudó mucho en crear la segunda y después la tercera empresa que es Pac Brasil. Entonces, empecé con este proyecto, intenté hacerlo solo, ¿no? Que fue muy ingenuo, ¿no? Pensando que puedes crear una empresa desde Europa en Brasil y aún en el mundo de los pagos, ¿no? Creo que todos los latinoamericanos sabemos que em, la cultura, el conocimiento del mercado local es muy, muy importante, ¿no? Incluso un brasileño que sabe hacer negocios muy bien en Brasil no necesariamente sabe hacerlo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Porque ya entre los países hay las diferencias son muy grandes, tanto culturales como em, de desafíos, impuestos, de tributación, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo era ingenuo y intenté hacerlo y siempre digo que es bueno ser ingenuo cuando empiezas un nuevo negocio, porque si tú ves todos los problemas, quizá ni empiezas, porque solo ves problemas y no las oportunidades, ¿no? Entonces empecé a investigarlo junto con amigos que tenía en Brasil de cómo hacerlo, cómo sería el marco legal, cómo crear los flujos de dinero, cómo desarrollar la plataforma. Y un poco más tarde me encontré con Alex, mi socio en Pac Brasil, porque él tenía una empresa que vendía software online, básicamente. Era el más grande portal de venta de software en Brasil y toda América Latina. Y yo sabía que él tenía creado su propia solución de pagos para su página web, ¿no? Empezó el negocio en 96, bien en el inicio del Internet, ¿no? Empezó a utilizar la Internet antes de la Internet comercial. Entonces, tenía mucho conocimiento, tenía una solución muy buena y robusta. Y decidí visitarlo en Porto Alegre y hablar sobre eso. Y fue la primera vez que visité su empresa. Me impresionó mucho con cómo ha construido y organizado su empresa. Y en esta primera reunión surgió la idea de crear una empresa en conjunto de pagos. En el primer momento, Alex no estaba inclinado de hacerlo, pero tardó 3 meses y se decidió de hacerlo. Y ahí empezamos en octubre de 2010. Entonces decidimos crear la empresa en conjunto. Y bueno, a partir de la empresa fue creada y empezó a tener sus primeros clientes y fue creciendo a una empresa grande hoy en la que procesa pagos cross-border, ¿no? Entonces, pagos de e-commerce básicamente de empresas del mundo entero que venden al mercado brasileño, pero también atendemos comercios brasileños, que es la parte más importante de nuestro negocio. Y por último, hemos internacionalizado el Pix, ¿no? Vimos en 2002 que los brasileños pagan cada vez más con Pix y pensamos que cuando viajan al extranjero no van a querer volver al pasado, no van a querer pagar de la misma forma cuando están en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, etcétera. Y creamos el Pix Internacional, que fue el primer producto y que fue evoluyendo hasta el Roaming Pay, ¿no? Que es la solución que ahora comercializamos también. Podemos Me entrar un encanta. poco más en detalles sobre eso después. Sí, sí, me surgen un montón de preguntas, así que las vamos a ir transcurriendo, pero volviendo un poco a la historia de cómo fundaron la empresa y cómo la fueron escalando, me surge una pregunta. En el transcurso de todo este camino, ¿ustedes salieron y buscaron capital como para invertir y Ujú. escalar más rápido o lo han hecho ustedes internamente más de fundraising, digamos? Sí, nosotros, mi socio y yo teníamos cada uno nuestra empresa, ¿no? Que era ventaja porque nosotros teníamos ingresos, no necesitábamos un sueldo de nuestro nuevo emprendimiento. Teníamos oficinas, teníamos gente trabajando con nosotros y podríamos utilizar todos estos recursos, ¿no? Entonces, nosotros fuimos nuestros propios VCs Inversores. inversores ángel, ¿no? Como se dice, angel investors, en el inicio, ¿no? Y los primeros años siempre reinvertimos todo el beneficio que la empresa generaba.
Y así conseguimos ser hasta el día de hoy una empresa bootstrapped, ¿no? Una empresa que ha sido creada 100% por los fundadores sin ningún capital externo, ¿no? Y esto, claro, de algún punto de vista es un limitador de crecimiento, ¿no? Porque solo puedes gastar el dinero que generas, y no tienes un fondo grande, casi ilimitado para invertir. Pero por otro lado, ha formado mucho nuestra empresa, ¿no? Porque somos súper ágiles. Alex y yo podemos tomar cualquier decisión en una llamada de 5 minutos, porque somos No depende solo de nosotros nadie, claro. dos. Sí, no hay un board, no hay un inversor, no hay un otro socio, ¿no? Al cual tenemos que preguntar. Entonces, es súper bueno. Después, otra ventaja es que, claro, nosotros, como no tenemos un montón de dinero para quemar, como se dice en el sector de los inversores, de quemar para hacer el negocio crecer, tuvimos siempre que pensar en crear productos que realmente agregan valor, ¿no? Y esto está hoy en día en el DNA de la empresa, ¿no? O sea, vamos a crear un producto, vamos a comercializarlo básicamente y ya veremos cómo ganar dinero con esto. Eso nunca existió en nuestra empresa, ¿no? Siempre fue, vamos a ver el mercado, ¿no? El mercado total alcanzable con este producto, ¿no? Es suficientemente grande, ¿vale? Podemos nos posicionar con una propuesta de valor que agrega realmente valor para nuestros clientes, o sea, que están dispuestos a pagar un markup, un extra por ese servicio. Y si así, merece la pena invertir, ¿no? Y ahí invertimos a largo plazo. Y eso ha funcionado muy bien y ha formado la empresa y creo que es el más grande diferenciador, ¿no? Y en el comité de inversiones, ¿no? Cuando generábamos tecnología o creábamos una solución para un nuevo segmento de mercado, siempre pensamos en plazos de años y no cómo vamos a conseguir hacer los números de este trimestre, ¿no? Eso no son pensamientos en nuestra empresa. Claro, luchamos para producir los mejores resultados, pero el pensamiento es siempre a largo plazo. Está buenísimo. Y volviendo a ese Ralph que de Europa vino a Latinoamérica y a Brasil, ¿qué desafíos encontraste en ese momento en el mercado brasilero y o latinoamericano? Ujú. Bueno, sí, sabes, una empresa somos una empresa innovadora, ¿no? Entonces creamos muchas soluciones, funcionalidades, que fuimos los primeros que lo hicieron. Y el problema en un país como Brasil es que muchas veces no hay legislación específica para esto que estás creando. Entonces, a veces bueno, por ejemplo, fuimos unos años atrás a uno de los mejores despachos de abogados aquí en São Paulo, porque teníamos un modelo de negocio y les preguntamos, mira, ¿cuál es la tributación correcta para este modelo innovador? Y nos dijeron, mira, tienes la opción A, pagando impuestos X. Opción 2, pagando impuestos X más algo. Y la opción 3, pagar más impuestos aún. Pero en todas las tres opciones había riesgos. Entonces, no existía una seguridad legal tributaria en este caso, en la cual podríamos apoyar. Entonces, bueno, tienes que tomar decisiones, ¿no? Porque no vas a esperar con el lanzamiento de tu producto hasta que quizá un día haya una legislación más clara. Ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es con la expansión de nuestros productos de Roaming Pay, Pix Internacional, ¿no? Tuvimos que entrar en contacto con los reguladores de los diferentes países. Lo hicimos en Argentina indirectamente y en Uruguay directamente para cambiar las normas para que se adapten a este modelo de negocio nuevo nuestro, ¿no? Para que sea competitivo y también, claro, compatible con la normativa existente en el país. Entonces, esos son desafíos muy grandes, ¿no? Y en toda la trayectoria de los 16 años de la empresa, ¿no? Cuando empezamos en Brasil, no había normativa para pagos. Podíamos hacer básicamente lo que queríamos. Y eso ha evoluido mucho, ¿no? Hoy
Para crear una empresa de pagos en Brasil, diría que necesitas 2 años. Si tienes dinero suficiente, necesitas por lo menos 2 años para crear la empresa con todas las normas, para cumpliendo con todas las normas, tener todos los contratos firmados, las integraciones técnicas que necesarias por legislación. Para crear todo eso necesitas por lo menos 2 años, ¿no? Y después normalmente ni empiezas, necesitas en el mercado con un producto muy competitivo, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho el mercado en ese sentido. Mira, interesantísimo. Y ahora, bueno, metiéndonos un poco en Pix y ahora para que nos empieces a contar un poco las soluciones, pero referido a Pix, si yo mal no entiendo, en Brasil tiene prácticamente más del 50% del mercado, tiene más de 100 millones de usuarios. O sea, ¿cuál es el gran diferencial de Pix que se podría Mm. decir que esto se puede replicar en América Latina? Y un poco alineado a eso, eh, contanos un poco la solución que vos estás trayendo al mercado, esto que me hablabas de los paquetes que van alineados a esa democratización, por decirlo así, de Pix a nivel Latinoamérica. Mhm. Contanos un Mhm. poco, sobre todo de cara al consumidor final, o sea, cuál es ese diferencial y esa posibilidad de uso que va a tener el consumidor final. Mhm. Sí. Muy bien, Pix hoy tiene más de 170 millones de usuarios activos en Brasil, Wow. personas físicas, más unos 23 millones de personas, de personas, de empresas, ¿no?, que utilizan el Pix. Entonces, estamos hablando de casi 200 millones usuarios activos del Pix. Entonces, esos números son públicos en la página del Banco Central de Brasil. Es impresionante y claro, es la forma de pago más disponible tanto del lado del usuario como en el comercio, porque básicamente no existe comercio en Brasil, sea formal o informal, que no acepta Pix hoy en día, ¿no? Pero no es algo solo de Brasil, ¿no? Claro, Brasil tiene Pix, que es un sistema uniforme que se ha lanzado en Brasil con funcionalidades muy interesantes y avanzadas, ¿no?, como Pix automático, que es la posibilidad de procesar pagos recurrentes a través de Pix. Pero Argentina tiene un approach diferente, ¿no? Pero tiene también mucho éxito con los pagos digitales, ¿no? Los pagos digitales o las transferencias 3.0 con iniciación por QR crecieron 84%, 83% el año pasado y los primeros 3 meses de este año crecieron otro 70%, ¿no? Es impresionante. Y cada vez más gente paga por QR o transferencia de 3.0 en Argentina. Entonces, la sustitución del dinero efectivo que en Brasil, podemos decir, está prácticamente concluido, en Argentina todavía está en proceso, pero con un ritmo de crecimiento muy, muy rápido. Entonces, y así también vemos en otros países, ¿no? Colombia ha lanzado el Breve el año pasado, que está una historia de éxito impresionante. Um, Paraguay ya tiene un sistema, Uruguay e incluso Chile, ¿no?, que siempre fue un país dolarizado y con un alto nivel de uso de tarjetas, está implementando o proyectando la implementación de los sistemas de pagos instantáneos. Vemos eso con una tendencia mundial, no solo en América Latina, donde tenemos una necesidad específica que es la inclusión financiera, ¿no? Hay mucha gente que vivía en el dinero físico con sus limitaciones, ¿no?, que incluye a esas personas en el sistema financiero formal, ofrece muchas oportunidades a estas personas específicamente, pero también a la economía en general. Pero al nivel del mundo también hay motivos por el cual los países quieren tener sistemas de pagos instantáneos. Pagos instantáneos me refiero a pagos instantáneos que el dinero viaja de forma instantánea de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria o de una cuenta bancaria a una billetera digital, sin tener algún otro medio en el alguna otra cosa en el medio. Y y en Europa, por ejemplo, ¿no?, también tenemos una tendencia de eso. Y el motivo no es la inclusión financiera, pero es tecnología, es costo, ¿no?, porque esos sistemas son muchísimo más baratos que el dinero efectivo o también las tarjetas.
Y también cada vez más soberanía de los países, ¿no? Los países, o en caso de Europa, el espacio euro, quiere tener control sobre los sistemas, quiere que el control de esos sistemas esté dentro de la región o del país, ¿no? No quieren depender solamente de sistemas de pagos de otros países, ¿no? Por razones obvias en tiempos que cada vez tenemos más tensiones geopolíticas. Y después, como he dicho, la tecnología también es importante porque estas formas de pago instantáneas han sido creadas para el mundo digital, ¿no? El dinero físico obviamente ha sido creado en el mundo offline, pero también las tarjetas de crédito que hoy utilizamos de forma digital han sido creados para el mundo offline, un mundo cuando no había Internet, ¿no? Y han sido adaptados más o menos bien al mundo digital. Y es diferente un sistema que ha sido creado para el mundo digital y solamente funciona dentro del mundo digital, ¿no? Si pensamos en agentes de inteligencia artificial que hacen compras, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos casos de uso que son posibles con esos sistemas, y esas plataformas, esas infraestructuras financieras. Y nos vimos de esto y pensamos que, mira, hay casos de gran éxito, Pix en Brasil, la transferencia 3.0 con Squares interoperables en Argentina, Asia-Pacífico, hay un montón de países, pero también otros países de América Latina, pero son siglos de éxito, ¿no? Porque ese sistema argentino funciona dentro de Argentina, el PIX funciona dentro de Brasil, el breve funciona dentro de Colombia, el Vero cuando sea realmente lanzado para pagos en Europa, es para Europa. Y claro, el mundo es cada vez más multinacional, las personas viajan cada vez más, hemos tenido récords de viajes, de ingresos de argentinos en Brasil, de argentinos en Paraguay el año pasado, récords históricos, ¿no? Y creo que es una tendencia que va a continuar en Chile, vemos un desarrollo similar. Y, y entonces las personas quieren viajar y necesitan la posibilidad de también utilizar estas formas de pago que están acostumbrados a utilizar en su país y son, en todo el punto de vista de coste o cambio, súper eficiente, ofrecen una experiencia de uso muy buena y también son muy seguros, ¿no? Comparado con el efectivo que puedes perder, que puedes robar, o la tarjeta que puedes ser clonada, etcétera. Entonces, vemos que esa necesidad existe y creamos una infraestructura financiera que conecta estos sistemas, ¿no? Entonces, nuestra propuesta de valores no es tener un producto para el consumidor directamente, nuestra solución es una solución B2B, y nuestros clientes, nuestros aliados, son los bancos o adquirentes de cada país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina hicimos una alianza con Cuelsa, es que la cámara compensatoria entre los bancos son los propietarios de Cuelsa, hicimos integración técnica, una alianza con ellos, y a través de Cuelsa, con una camada de experiencia de modo, damos acceso a los usuarios de los bancos argentinos para pagar con Pix cuando viajan a Brasil. Entonces, por ejemplo, los clientes de Banco Galicia, cuando viajan a Brasil, pueden pagar a partir de su cuenta en pesos argentinos o a partir de su cuenta en dólares un Pix en Brasil, sin instalar ningún app adicional, sin comprar dólares o alguna cosa así, no, directamente dentro del app del banco pueden hacer estos pagos sin pensar sobre nada más, ¿no? Y esta experiencia también está disponible ahora en otros 8 o 9 bancos, y unos más van a lanzar la funcionalidad dentro de las próximas semanas y meses. Entonces, hemos lanzado ahora como ejemplo en Argentina, pero también tenemos esto funcionando, por ejemplo, en Paraguay y algunos otros países. ¿Esto sería Roaming Pay que vos me contabas? Correcto, ese es roaming pay. La Claro, idea es, roaming conocemos de la telefonía celular, ¿no? Cuando claro. viajas, antiguamente funcionaba solo dentro del país, de tu país, ¿no? Y se ha añadido, a partir de ahora puedes pagar, puedes utilizar también en Brasil y mañana en Paraguay, y después se expandió al mundo entero, ¿no? Hoy en día, sí, con nuestra tarifa podemos viajar al mundo entero y siempre utilizar nuestro móvil. El roaming, ¿no? Nuestra tarifa viaja junto con nosotros, ¿no?
Y esta idea hemos pasado a los pagos, ¿no? Tus pagos que ya haces a través de tu app, por ejemplo, de tu banco o de billetera digital, tú llevas estas funcionalidades al otro país donde viajas, entonces un roaming de pagos. Y esto es que estamos creando, ¿no? Por ejemplo, ahora, ese ejemplo de Banco Galicia que he mencionado antes, ¿no? Banco Galicia ahora, a través de Banco Brasil, puede ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar en Brasil. En breve vamos a lanzar esa misma posibilidad a los bancos argentinos pagar en Paraguay también, los QRs en Paraguay. Después vamos a expandir a Colombia, a Uruguay, etcétera. Y entonces el ROM y después también tenemos alianza ya con Asia, por ejemplo, que realmente una visión del futuro tenemos que un cliente de un banco con su app de banco, sea argentino, brasileño, paraguayo, colombiano, puede viajar al mundo entero en todos los países donde existen formas de pago digitales, puede pagar a partir de su aplicativo del WhatsApp del banco. Con la seguridad que también eso conlleva. Yo entiendo que hay dos grandes beneficios para el usuario final, que es la experiencia, o sea, porque a muchos argentinos nos ha pasado que vamos Mm. a Brasil y tenemos que descargar una billetera virtual o algo de allá, porque no podíamos usar nuestro banco. Ahora directamente la experiencia es usar el mismo banco que uso en Argentina, nomás que me fui de vacaciones y estoy usándolo allá, sumado a Ujú. que yo en el banco en el que estoy me siento seguro y las normas de ciberseguridad del banco y todo, yo siento que mi seguridad con ese banco está. Cuando uno se descarga otras aplicaciones, a veces pasa de que capaz no tiene el conocimiento, por más que a uno le recomiendan, bajate esta aplicación que anda muy bien en Brasil, vos no la conocés. La curva de Sí. aprendizaje de confianza es grande, ¿no? Y puede pasar que haya cuestiones de estafas o temas de ciberseguridad. ¿Cómo ves ese tema de ciberseguridad en este producto o en lo que ustedes están desarrollando? Mm. La ciberseguridad es súper alta, ¿no? De verdad es que, porque tú autorizas, tú autentificas cada transacción, ¿no? No es así como el dinero físico que tú das, una tarjeta que tú aproximas y pagas, es que tú vas a ver el importe y lo confirmas dentro de la app de tu banco, ¿no? Donde tú te has autentificado antes de entrar. Entonces es súper seguro. Y mientras que no des acceso a nadie, a tu banco, a tu cuenta bancaria, a tu acceso a la app, es básicamente imposible algún tipo de fraude, ¿no? Lo que sí puede pasar, y ahí hay que tener cuidado, es claro, nunca pasar la contraseña, los datos de acceso a otra persona, es obvio, ¿no? Pero también el tipo de fraude del comercio, ¿no? Que te dice, mira, esto cuesta 30 reales y después te presenta un QR de 300 reales, ¿no? Claro. Pero eso incluso es algo que pasa, los argentinos me comentaron el lunes, Sí, es martes normal. estuve en Argentina y pasa esto, entonces tienes que estar atento, ¿no? Mira, que estoy realmente pagando los 30 reales que me comentaron. Vale, ok, entonces lo confirmo, ¿no? Ese es mal riesgo, pero por lo demás es súper seguro, ¿no? Y claro que tú comentas, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Porque si tú bajas un aplicativo que quizá no conoces a tu móvil para cuando viajas para poder pagar en ese país, ¿no? Son varios pasos. Es el app que no sabes si es realmente seguro, ¿no? Que con tu banco estás 100% seguro e incluso tienes garantías del banco, en que el banco se responsabiliza. No sabes cuál es el régimen legal, es una empresa argentina, es una empresa de dónde, ¿no? Es eso. Después tienes que transferir dinero a este aplicativo, ¿no? Y también no sabes quién me garantiza que esta empresa mañana existe, ¿no? Después, en algunas de las apps es necesario después comprar criptomonedas para poder pagar en el exterior a partir de criptomonedas. Pero ¿quién garantiza el valor de esta criptomoneda, ¿no? Entonces, así vas, ¿no? Hay una cadena de riesgos. Y claro, normalmente no pasa nada, pero es claro que dentro del ambiente del banco tienes mucho más garantías y seguridad.
Y después hay otro factor que es importante, ¿no? Que el cambio que consigues dentro del banco también es mejor, de pesos argentinos al dólar es mejor que normalmente esos otros apps, ¿no? Entonces, una ventaja también económica, ¿no? Y lo más importante que lo que vemos es que, ¿sabes? Existen personas que les gusta la tecnología, que les gusta experimentar cosas, de instalar cualquier aplicativo en el celular, pero la gran mayoría de las personas no tiene paciencia para esto, no tiene interés, no quiere hacerlo, quiere viajar de vacaciones y no se importar, no tiene que pensar sobre esto, de dónde, cómo lo hago, no, quiere ir, pagar, disfrutar la cerveza en la playa, disfrutar sus vacaciones y no tener que pensar sobre todas estas cosas. Y la gran mayoría no lo hace, no instala un app específico. Interesantísimo el punto. Y me gustaría, entendiendo, en Argentina ya están, por lo que entiendo, me gustaría que me cuentes un poco el plan de expansión, porque si mal no entiendo, ustedes ya están en Estados Unidos también, y están Ujú, apuntando a crecer en este año bastante. Me gustaría que nos cuentes un poco el roadmap de crecimiento que tienen, o sea, si es solo Latinoamérica barra América, o cuál es un poco la proyección de crecimiento con países, un poco también como para dimensionar, si es que lo tenés en la cabeza, como el volumen que piensan ujú, manejar de dinero, como para que la audiencia también dimensione a qué está apuntando PAC Brasil. ujú. Nuestra ambición es global, es mundial. Nosotros, nuestra visión a largo plazo es que las personas pueden viajar al mundo entero y pagar el mundo entero con estas soluciones, pero también queremos posibilitar que visitantes a América Latina del mundo entero puedan pagar con QRs o las formas de pagos que existen en estos países, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión de largo plazo. Y para decirte algunos números, ¿no? El mercado mundial de gastos de turismo y durante viajes es más o menos un trillón de dólares. ¿Cómo se dice eso en one trillion dollars? ¿Cómo se Sí, dice un trillón de dólares, está bien dicho. un trillón de dólares? ¿No? 1,7 trillones de dólares, la verdad. Es un mercado gigante, ¿no? Los gastos de turismo. Y dentro de América Latina y el Caribe es más o menos 100 mil millones de dólares. Entonces también ya aquí solo en nuestro continente, incluyendo América del Centro, es un mercado gigante, ¿no? Y nosotros tenemos como objetivo ahora interconectar, yo digo interconectar con Roaming Pay, ¿no? En las dos direcciones, todos los países que tienen ya esas formas de pagos, en el primer paso que tienen esas formas de pagos funcionando, que es básicamente Argentina, Brasil, como los dos mercados más importantes en términos de intercambio de turistas, y después otros los países vecinos, Uruguay, Paraguay, y Perú, Colombia, ¿no? Son los países de prioridad que nosotros tenemos. Chile, como he mencionado antes, en Chile estamos implementando el Pix Internacional, ¿no? Que ya está funcionando desde el año pasado y está creciendo mucho, pero un sistema de pagos instantáneos en Chile todavía está en fase de proyecto, ¿no? Pero vamos a estar conectados también. Y después, en paralelo, estamos trabajando en conectar otros continentes, ¿no? Europa, Asia, China específicamente, ¿no? Que es un mercado totalmente digitalizado, ¿no? Prácticamente todos los pagos se hacen en China con sistemas de pagos instantáneos. Y cuando viajas a China, fuera de los grandes hoteles, no puedes pagar en dinero y ni con tarjetas, no lo aceptan, ¿no? Tienes que pagar con QR, ¿no? Y eso es, hace necesario, ¿no? De interconectar esos sistemas y estamos trabajando en ello, ¿no? No puedo dar ahora una perspectiva concreta con quién, porque tenemos acuerdos de confidencialidad firmados, pero está en el pipe y vamos a lanzar los próximos meses varias alianzas muy, muy importantes.
Y para ti dar una idea de nuestra proyección, nosotros prevemos de mover este año $1.000 millones por este producto con Roaming Pay y el año que viene por lo menos dos veces este volumen, o sea, $2.000 millones. Wow, qué crecimiento exponencial. Primero, felicitaciones. Vamos a por Ujú. ello, ojalá se dé. Me pone muy contento todo lo que contás. Esto de Roaming Pay realmente es una muy buena solución, muy interesante. Nos contaste la solución inicial, que fue que era un problema que vos mismo tenías, que montaste la empresa para dar esa solución. Nos contaste Roaming Pay. ¿Algún otro tipo de producto que ya tengan o que tengan en el roadmap que nos quieras contar o citar, que tengan como para ya sea experiencia del usuario o B2B? Sí, creo que importante es, dentro de Brasil tenemos una solución que es se llama Packstream, que es una solución de gestión de suscripciones. Es claro, es un producto más para el mercado brasileño, pero tiene mucho potencial también. Es un mercado subdesarrollado en Brasil, las suscripciones por falta de plataformas tecnológicas. Y nosotros desarrollamos una plataforma y eso es un poco esa cosa de largo plazo, ¿no? Nosotros empezamos el desarrollo de esa plataforma unos 3, 4 años atrás, ¿no? Y entonces era una versión muy grande, pues que es súper complejo crear una solución de este tipo, ¿no? En Estados Unidos hay varias empresas que solamente se dedican a eso. Y en Brasil no había. Entonces nosotros creamos esa solución y está con un crecimiento, está triplicando el volumen de transacciones procesadas cada año. Entonces es muy importante y también una historia de éxito dentro del mercado brasileño. Y es interesante porque todos ganan, ¿no? Porque nosotros, claro, ganamos con esto porque es un producto que tiene un valor agregado muy alto y entonces cobramos una fee por el servicio y con eso ganamos. Pero nuestro cliente, el comerciante, también gana porque esa plataforma posibilita crear un nuevo modelo de negocio que él no tenía antes, o sea, em, expandir, crecer y generar beneficios adicionales para la empresa sin desarrollar nada dentro de casa, porque está todo listo, ¿no? Es solo cuestión de configuración, integra con plataformas de e-commerce como Shopify o Vitex, y el comerciante puede crear un nuevo modelo de negocio, facturar más, generar más beneficios para la empresa sin desarrollar ninguna línea de código. Entonces es un producto del cual tenemos mucho orgullo también. Muy bueno. Me nombraste Shopify y Vitex me das pie porque quiero meterme en un tema que no lo puedo no tocar, que es tema de inteligencia artificial, ¿sí? Ujú, ¿Y por qué cito esas dos empresas del digital commerce? Porque, bueno, se está viniendo todo esto que lo citaste en algún momento del agentic commerce, o sea que va a haber agentes que se piensa que a futuro van a transaccionar directamente los agentes. Em, ¿Cómo ves eso? O sea, ¿qué te imaginás o sea, que estos agentes realmente puedan desarrollar y cómo ustedes desde PAC Brasil eh, se están adaptando a eso o no? ¿Cómo ven ese, me animo a decir, no tan futuro, un futuro ujú, más a corto o mediano plazo? ujú. Bueno, primero yo pienso que la inteligencia artificial va a cambiar todo. Todo cómo trabajamos, cómo vivimos, tiene un impacto ya muy importante y creo que en un plazo muy corto va a cambiar todo, ¿no? Entonces, para una empresa como nuestra de tecnología de pagos, nosotros no podemos apostar solo en agentes, en agentes de inteligencia artificial, pero tenemos que ver esto como un todo, ¿no? Y la primera cosa más importante es que básicamente todas las personas que trabajan dentro de la empresa tienen que se convertir en especialistas de inteligencia artificial, ¿no? Porque um,
el otro día me han preguntado, ¿no? Es que, bueno, la inteligencia artificial va a sustituir mi puesto de trabajo. Digo, no, no va a sustituir tu puesto de trabajo. Quizá tu posición va a sustituir, o tú vas a sustituir por una persona que es especialista en inteligencia artificial si tú no te conviertes en uno. ¿Eh? Y esto va a pasar, y no en nuestra empresa, en toda la industria, no solo de tecnología, pero en general, ¿no? Entonces, esto creo ser más importante y no es una cosa, un segmento, un departamento, una área de la empresa, es la empresa toda, en todas las áreas tiene que adoptar, experimentar y avanzar con esas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Y nosotros vemos esto como una extensión de las capacidades del humano, ¿no? Entonces, cuando el humano podía llegar hasta 2 metros, ahora puede llegar hasta 100 metros, ¿no? En términos de volumen de tareas hechas, en términos de conocimiento, en términos de velocidad, etcétera, ¿no? Y los agentes, ahora como me has preguntado específicamente sobre eso, ¿no? Los agentes que quizá van a hacer compras en el futuro, ¿no? Existen ya funcionando, existen, pero yo creo que en algunas áreas sí, ¿no? Yo veo que la inteligencia artificial al consumidor va a ayudar al consumidor en cosas que al consumidor le gusta hacer, ¿no? Por ejemplo, em, yo no creo que a una mujer que va a comprar un nuevo pantalón le va a delegar a un agente digital, a un agente de inteligencia artificial, porque es divertido y quiere se inspirar, etcétera, ¿no? Entonces no va a ser. Pero quizá comprar un viaje. Mira, yo necesito ir la semana que viene de Buenos Aires a Río y tengo esta ventana de tiempo para ir, y etcétera. Das algunos coordenadas y el agente te hace todo, ¿no? Te compra el vuelo, etcétera, reserva el asiento que ya sabe que te gusta sentarte entre la ventana, etcétera, etcétera. Esto sí creo que va a suceder, lo veo. Y claro, una empresa como nosotros tenemos que estar trabajando en esto, tenemos que entender esta tendencia, pero siempre con mucha atención a la realidad y que realmente va a ayudar al humano, ¿no? Porque en estos 16 años de la empresa nosotros vimos muchas tendencias y muchas modas, ¿no? Modas em, de buy now, pay later, ¿no? Modas de cripto, modas de stablecoins, modas, ¿sabes? Muchas de esas cosas. O el metaverse, ¿no? Que fue una moda también, ¿no? Solo Facebook, ¿no? Meta perdió 73.000 millones de dólares con la inversión en el metaverse, que fue una burbuja que no resultó en nada, ¿no? Hasta ahora, quizá un día va, pero entonces, como empresa, tú no puedes simplemente apostar en todas las modas y todas las tendencias, ¿no? Tienes que elegir muy bien dónde tú apuestas, ¿no? Y muchas veces hacer lo que todo el mundo ya hace no es la mejor apuesta porque eres uno más, y no agregas tanto valor y vas a tener una propuesta que concorre con muchos, ¿no? Pero claro, hay algunas tendencias que si no apuestas en esta tendencia, vas a estar fuera del mercado. Entonces, son decisiones difíciles, y por eso digo, ¿no? Toda la empresa tiene que ser especialista en AI, y entender cómo funciona y saber utilizarlo. Ya que vos como CEO ya estás comunicando, digamos, a la empresa de que es indispensable que empiecen a utilizar las herramientas. Creo que muchas organizaciones estamos yendo camino allá, eh, porque el mercado lo amerita y por las productividades que vos mismo nombrás. Comparto mucho lo que decís de tu punto de vista. Y referido a procesos internos, porque hablamos un poco de experiencia cliente y agente, más de experiencia del consumidor final, pero en procesos internos también ya están con desarrollos ustedes que notes este tipo de productividad, este tipo de desarrollos.
Sí, 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 claro. Lo utilizamos en muchas áreas, en el financiero, en el legal, en el marketing, en el comercial, en desarrollo de software, claro, en el soporte técnico, el soporte al cliente. Básicamente en todas las áreas de la empresa estamos utilizando soluciones y yo no diría que solamente aumenta la productividad, que es el caso, aumenta la productividad, pero no solo eso, a veces también posibilita cosas que eran imposibles de hacerlos sin esas herramientas, ¿no? Entonces, el humano puede llegar mucho, mucho más lejos. Claro, también sustituye algunos procesos repetitivos, puede decir incluso aburridos de hacer. Ahora es posible automatizarlo, pero eh, hemos implementado eso en la empresa entera, ¿no? Y una cosa muy importante, un pensamiento muy, muy importante en esto todo es que, sí, claro, tú puedes utilizar inteligencia artificial, tú puedes sustituir procesos con inteligencia artificial, tú puedes aumentar la productividad, mas lo importante es que quien tiene que validar todo y quien tiene que ser responsable al final es el humano, es la persona dentro de la empresa que utiliza esos procesos, ¿no? La inteligencia artificial no asume responsabilidad de nada. Y tiene que ser humano que asume la responsabilidad, ¿no? Eso es súper importante cuando implementas inteligencia artificial en la empresa. Interesantísimo, interesantísimo punto de vista. Y hablamos de pasado, hablamos de presente, ahora hablando un poco de futuro. ¿Cómo te imaginás los próximos 3 o 5 años el ecosistema de pagos digitales en Latinoamérica y el impacto de esta inteligencia artificial en tu industria? Yo pienso que los sistemas de pagos instantáneos van a ser los sistemas predominantes en América Latina y en el mundo entero, ¿no? Porque son mucho más baratas que otros sistemas existentes, más rápidos, el dinero se mueve más rápido. Entonces, eso ya vemos en Brasil, hay estudios, ¿no? Que el PIX ha impactado el crecimiento de la economía en 280.000 millones de reales de 2024 hasta 2028. Hay otros estudios que van al mismo sentido, ¿no? Entonces, el impacto a la economía es súper positivo. Eh, Además, que he mencionado antes, ¿no? La tecnología da posibilidades que antes no daba. Entonces, creo que vamos a ver una tendencia muy fuerte. Va a ser la forma de pago, de transferir dinero, de mover dinero número uno en América Latina, pero también en el mundo como general. Y y encima, nosotros vemos esas tecnologías, esas infraestructuras, como infraestructuras, ¿no? No es bien una forma de pago, ¿no? Es muchas veces citado como forma de pago, pero básicamente lo más importante es que una infraestructura financiera y encima de eso es posible construir muchas, muchas cosas, ¿no? Muchos casos de uso que realmente benefician las empresas y también los consumidores, ¿no? Y creemos que va a haber mucha innovación encima de estas infraestructuras dentro de los próximos años. Interesantísimo, Ralph. Bueno, estamos llegando a la etapa final del podcast y ahora quiero volver un poco al Ralph emprendedor que estaba en Ujú. Europa y se vino a Brasil y ahora está con Latinoamérica. Si pudieras darle vos un consejo a emprendedores latinoamericanos que quisieran hoy empezar y por qué no una fintech, ¿qué consejo le darías? Creo que es importante. Primero, tener una idea, algo que es realmente tuyo. Si veo que hay 10 empresas que tienen mucho éxito, crecieron mucho y ganan mucho dinero haciendo alguna cosa, si hay 10 empresas, va a ser difícil que vas a tener éxito haciendo lo mismo, porque el mercado ya está ocupado. Entonces es importante buscar algo único, ¿no? Único en segmento de mercado que es suficientemente grande para merecer la pena crear una solución. Esto es lo primero. Y después, claro, mucha dedicación y
Tienes que estar 100% convencido de lo que haces, ¿no? En el comienzo de Pac Brasil, mi socio y yo, cuando nosotros teníamos la empresa lista, hasta el primer cliente tardó 9 meses y yo era responsable por buscar a esos clientes. Y yo siempre tenía miedo que mi socio Alex iba a desistir del proyecto porque yo tardaba tanto en conseguir el primer cliente. Pero cada vez que hablaba con él por teléfono, estaba entusiasmado con nuevas ideas, ¿no? Entonces, nosotros dos estábamos 100% convencidos y no dudábamos ni un segundo ni un minuto, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Tienes que estar 100% convencido de tu proyecto, ¿no? Porque mucha gente te va a decir, no va a funcionar, no lo vas a conseguir, es imposible, mercado no, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que creerte eso de verdad, ¿no? Y después, claro, persistencia es importante también en la ejecución. Creo que, pero al mismo tiempo tienes que mantener los ojos abiertos a oportunidades en el mercado, porque normalmente ninguna empresa acaba después de algunos años haciendo exactamente esto que estaba en el business plan. En el camino te vas aprendiendo y mejorando, ¿no? Y voy a traer nuevamente el ejemplo del PIX Internacional. Fue la primera cosa que lanzamos, o sea, implementamos código que eres PIX en POS de Uruguay y Argentina. Um, Eso nos llevó a aprender y pensar, mira, ahora los brasileños pueden pagar en el exterior, pero cuando vienen los extranjeros, los turistas a Brasil, y están en una situación que los brasileños les reciben con de brazos abiertos y con mucho cariño, pero al momento de pagos están excluidos. Esto es muy malo, ¿no? Y escuchamos cuando viajamos a otros países historias de personas que cambiaron dinero, fueron a la playa, nadie tenía cambio, y los brasileños todos pagaban con Pix y ellos no lo tenían. Entonces pensamos, tenemos que solucionar este problema también, ¿no? Y cuando teníamos después los argentinos pagando en Brasil y funcionando muy bien, nos dimos cuenta, la verdad es que el argentino sí quiere pagar en Brasil, pero no quiere solamente pagar en Brasil, también quiere pagar en Paraguay, quiere pagar en Colombia, quiere pagar en otros países, ¿no? Y así la idea inicial de Pix Internacional nos llevó al Roaming Pay, que es un producto totalmente diferente y claro, un mercado muchísimo más grande que de la idea inicial. Entonces, este aprendizaje y los ojos abiertos para ver las oportunidades son muy importantes, ¿no? Y Alex y yo somos una empresa ahora con 130 personas en la empresa, pero cuando lanzamos alguna cosa nueva, los dos socios fundadores viajamos a los países, viajamos, como yo he dicho, lunes y martes estuve en Buenos Aires, hablamos directamente con las personas, con los aliados, para entender el mercado, para entender las oportunidades, ¿no? Porque si tú eres capitán de un gran navío, es necesario que tú entiendas realmente para dónde quieres ir, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Y para eso es necesario en la innovación estar en la primera línea también, en entender tu negocio en Clarísimo. detalle. Clarísimo, realmente, bueno, Ralph, primero agradecerte enormemente tu punto de vista global de Brasil, de Latinoamérica, ha sido enriquecedor para la audiencia, así que totalmente agradecido. Muy bueno esto último que dijiste. Y quiero hacerte la última pregunta, que es la que más me gusta generalmente, que es como para darle un cierre al capítulo, que nada, es abrir micrófono y que vos puedas dejar un mensaje final de lo que quieras, puede ser personal, laboral, de lo que vos quieras a la audiencia. A la audiencia. Yo quiero dar el mensaje a la audiencia que es muy bueno vivimos un mundo cada vez con muchas tensiones geopolíticas, pero las personas tenemos que ser amigos unos a los otros, especialmente a nivel internacional, ¿no? Que seamos amigos de los argentinos, que los argentinos sean amigos de los brasileños y que viajemos, nos conocemos y intercambiamos nuestras ideas. Creo que ese es el mensaje que quiero dar a otros, y no solo a nivel de negocios, pero también a nivel personal. Bueno, Ralph, muchísimas gracias. Realmente un honor haberte tenido acá. Éxitos en ese roadmap de expansión de PAC Brasil y esperamos tenerte pronto de vuelta por acá contándonos los éxitos.
Muy bien, muchas gracias, Axel. Ha sido un placer estar aquí contigo hablando sobre estos asuntos. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.